neumonólogo, y nos va a explicar cómo fue el devenir de esta enfermedad que lo Bien. llevó al Papa a dejarnos en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José Manuel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por contactarse. Usted, Pepe, me comentaba que había visto que esta enfermedad había empezado hace tiempo, ¿no? Que el Papa en realidad estaba mal hacía tiempo y que él, de alguna forma, se negaba a dejar de trabajar, a cuidarse, a estar, digamos, atento a lo que le estaba Sí, algo así como sucediendo. que el proceso de desenlace fue ahora, pero que el deterioro había comenzado mucho antes. Doctor, un saludo, ¿cómo le va? Y con ¿Cómo Mariana, está? ¿Cómo está? bien, con Mariana estábamos viendo que el proceso había comenzado algo así como hasta 3 años atrás, ¿no? Sí, 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 sí. El proceso de él, digamos, retrospectivamente comenzó cuando él decide no operarse la rodilla izquierda por artrosis y decide dejar de caminar y usar la silla de ruedas famosa. Y ahí comienza lo que nosotros ya sabemos que es el espiral, se llama el espiral de la muerte así, porque cuando el adulto mayor deja de caminar comienza una espiral descendente en su calidad de vida y en su motricidad, fuerza muscular, capacidad aeróbica, capacidad cardiovascular, inclusive cognitiva, y eso produce a largo plazo un fenómeno inflamatorio en cascada, se llama, que es justamente como la palabra indica, es una cascada. Comienza con algo que precipita todo, que sería la postración por la artrosis, y el fenómeno no la de la cascada sería que el cuerpo trata de resolver ese fenómeno inflamatorio agudo que se hace crónico. El sistema inmunológico se cansa de tratar de resolverlo, ir todos los días a tratar de resolver esa inflamación, no lo resuelve, pero encima se queda agotado. Sobre eso sobrevino la infección respiratoria, que duplica la inflamación, duplica el uso de células inmunológicas que de por sí ya estaban cansadas, y ahí viene el fracaso sistémico, que se llama falla multiorgánica, pero primero es leve, y después se hace moderada, después se hace severa. El padre sale de esa situación porque el pulmón es muy noble, el pulmón es de grande como una cancha de tenis, lo que pasa es que está enrollado como si fuera las capas de una hoja de cebolla, digamos, como una cebolla, está muy compactado, pero el pulmón es muy noble y sale de eso, pero los órganos que no son tan nobles son justamente el corazón y el cerebro, porque tienen muy pequeñas arterias, muy pequeñas, que cuando envejecemos se ponen más rígidas, más duras y menos flexibles a los cambios por ejemplo, de estrés. El estrés produce vasoconstricción, y lo que nosotros pensamos que terminó sucediendo es que esas arterias que ya estaban desgastadas por muchos años, por edad, por inflamación, por obesidad, por corticoides, hicieron que el estrés que él decidió pasar, probablemente sabiendo el final de exponerse esos 15 minutos a esa recorrida, más la entrevista que tuvo con el vicepresidente de Trump, Mm, creo que ese estrés produjo terrible. liberación de cortisol y adrenalina, y eso produce vasoconstricción arterial, y una de esas arterias se terminó de taparla al cerebro, hizo un accidente cerebrovascular y luego un infarto y una muerte súbita. Tremendo. Pepe. Sí, vamos a ver si entiendo bien. La mecánica entonces es, primero fue la rodilla que él definitivamente no se quiso operar. A partir de allí la medicación, eso le dio falta de movilidad. La falta de movilidad ya sabemos lo que produce en las personas en general y en los ancianos en particular. Eso significó aumento de peso, eso significó problemas mayores y todo un proceso inflamatorio que entonces es lo que ante un disparador, como fue la neumonía bilateral, empieza el proceso final del Papa que desencadena el ictus y posteriormente el ataque al corazón, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, o sea, los pacientes inflamados, eso lo vimos gracias a los ingleses, que luego el primer episodio de COVID, el primer invierno de COVID, que fue el 2020, ellos vieron que hicieron un análisis retrospectivo en Londres de los hospitales más importantes, vieron que los pacientes con sobrepeso o parámetros inflamatorios en análisis de sangre eran realmente los que tuvieron más tiempo, más días de respirador y más mortalidad. Entonces, al verano siguiente, o sea, del 2021, ellos le daban un premio económico a aquel paciente que bajaba 5 o 10% su peso habitual, porque ellos decían que esa plata le iban a ahorrar en respirador. Y ahí comenzó toda una nueva medicina a evaluar inflamación como una causa de inmunosupresión, y lo más interesante, inflamación como causa de envejecimiento acelerado. Porque nosotros vimos otra cosa también. Vimos jóvenes morirse de COVID o muy inflamados, o que llegaban al respirador muy rápido,
y adultos mayores, muy mayores, que no llegaron al respirador y que la pasaron muy bien. Cuando que antes del COVID nosotros decíamos que ser adulto mayor, que hoy ya es 75, 75 para Harvard, era ser un inmunosuprimido y significaba estar inflamado. Y aprendimos gracias al COVID que no, que uno puede estar inflamado siendo joven, sobre todo después de los 40, y uno puede no estar inflamado siendo adulto mayor. Recuerdo que se hablaba mucho de la inflamación en la época del COVID y que era la razón por la cual avanzaba bueno, y te mataba, ¿no? Eh, Sí, el, sí, Me impresiona mucho una pregunta que le hizo el Papa, según algunas crónicas que hay en los medios, que le hizo a su enfermero, ¿no? Que es Strapetti se llama, y él le mm, dijo, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo ir a la plaza y hacer Sí. toda esta movida? Quizás si no lo hubiera hecho estaría entre nosotros. sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que este Papa fue algo histórico que va a quedar realmente en los anales de la medicina porque él hizo el último esfuerzo, creo que sabiendo lo que significaba y yo creo que lo quería hacer. Incluso la reunión que tuvo con el vicepresidente Trump, que Mm. está en las antípodas de lo que él piensa, claramente esa reunión habrá sido muy estresante para él, pero él la dio para un esfuerzo, seguramente para tratar de que Trump escuche el camino incorrecto que está tomando. Y bueno, justamente hoy creo que salieron las crónicas un adulto mayor que fue víctima de un asalto y murió de un infarto. Bueno, eso es lo que le pasa al adulto mayor cuando sufren estrés agudo, Mm. como fue lo que sufrió el Papa por el estrés del esfuerzo y el estrés de esa reunión. Él dejó de lado su salud por el bien general, ¿no? O sea, murió con las botas puestas, digamos. Doctor, él le había dicho en un reportaje que le concedió a Daniel Haddad que lo único que pedía, sabiendo que el final es el mismo para todos, que por lo menos no lo pescara inconsciente, que lo viera venir para que pudiera estar preparado. Si bien no sé, los médicos suelen no hablar de los casos que no tratan, y es lógico, es más que comprensible, ¿cree usted que un final de esta naturaleza con este ictus más después un fallo cardíaco masivo le permitió al Santo Padre, porque ya se había levantado, eran las 6 de la mañana, él se había levantado y esto sucedió a las 7:35, ¿le permitió cumplir esa voluntad al Santo Padre? Sí, yo creo que sí, por esto que cuando ayer informaron que desde el Vaticano que la muerte fue por un accidente cerebrovascular, lo que yo decía es que no había forma de confirmar eso sin que le hayan hecho una tomografía, porque la única forma de confirmarlo en un paciente dormido, que primero pensábamos todos que había fallecido de dormido. Pero luego de escuchar la crónica de que habló con el enfermero, ahora entiendo por qué ellos llegaron a la conclusión de que primero fue un accidente cerebrovascular, porque él primero se habrá despertado lúcido y luego habrá padecido lo que se llama hemiplegia o falta de fuerza de un hemicuerpo, incluso trastornos en el habla que se llama disartria. Pero en ese caso ellos siguen estando lúcidos, solo que se dan cuenta de que pierden fuerza muscular de un hemicuerpo y seguramente después de eso sobrevivió un infarto, así que se les cumplió el deseo final que él quería, Mm. sí leí esa crónica, que él quería irse de este mundo estando lúcido, y ahí es que se despide el enfermero. Dicen que no sufrió, que todo sucedió rápido. ¿Eso es posible? Sí, 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 eso es posible porque lo único bueno que tiene estar tan inflamado y tan cansado como estaba él es que eso está demostrado, los órganos sensoriales, que es la sensación de dolor, la sensación de falta de aire va disminuyendo porque todo el sistema nociceptivo, o sea, de donde tenemos la percepción de lo que nos pasa, empieza a debilitarse de tal forma que uno pierde la sensación incluso del dolor y del sufrimiento, es verdad, eso es Mm. verdad. Doctor, murió a los 88 años, es decir, no es una persona que haya muerto muy joven o que haya muerto joven. Vivió su vida y es una edad, bueno, en donde a la gente le puede pasar esto, le puede pasar incluso más joven. Pero ¿cree usted que hubiera podido ser incluso más longevo si el Papa hubiera tomado la decisión de operarse de esa rodilla en el momento que era necesario hacerlo y a partir de allí empezara con los cuidados propios de esa rodilla y hubiera seguido con su movilidad y se hubiera cuidado en el peso y todo lo necesario? ¿O el Papa eventualmente podría haber contado con otras comorbilidades que hubieran armado un desenlace similar? No, no, esa es la pregunta más importante que me han hecho. Porque eso es lo que quiero que le quede a la gente, sobre todo al adulto mayor. Yo incluso hoy escuché que como el Papa tenía mucha personalidad, había hecho
a un médico que lo fue a visitar, le dijo que estaba gordo y le dijo, déjame tranquilo. Eh, Hmm. y escuché un comentario que era, bueno, pero al final se muere la gente que se cuida y la verdad que eso la estadística dice que no, Mm. que por eso operamos a los pacientes de la cadera y de la rodilla, no solo porque tienen más movilidad, sino por algo también muy, muy importante que es eh, cuando uno camina, cuando uno se desplaza, puede lograr sus objetivos y se siente autoválido. Y eso está bien demostrado que la autovalidez produce una serie de sustancias como endorfinas, como si fuera un antidepresivo que al paciente lo hace sentir pleno. Y esa plenitud hace que el paciente logre los objetivos que tiene, que todos estos pacientes tienen objetivos muy claros. Así que yo estoy plenamente seguro que si él hubiera tomado la decisión de operarse de la rodilla, me consta que insistieron muchos médicos y él no quiso, él no hubiera tenido ese sobrepeso. El aparato respiratorio, que fue finalmente la última gota que colmó el vaso, se protege mucho mejor en un paciente que camina. ¿Por qué? Porque cuando hacemos rehabilitación respiratoria nosotros, la gente no sabe que la rehabilitación respiratoria se trata de hacer ejercicios físicos de miembro superior y miembro inferior. Sí o sí, los pacientes que hacen rehabilitación respiratoria tienen que caminar en una cinta, correr, hacer flexiones de piernas. Así que sin lugar a dudas, por todo esto y por el aparato cardiovascular también, que fue finalmente el que terminó fracasando, las arterias del cerebro y del corazón liberan una serie de sustancias que se llama óxido nítrico, que es de alguna manera un rejuvenecedor cuando caminamos, cuando somos felices y cuando cumplimos nuestros objetivos. Sí, Mariana, No, no, perdón. no, 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 pues digo que nada más un comentario que, digamos, para aprender, ¿no? Y para que los que nos escuchan, no hay que ser tan testarudo con los médicos, ¿no? Cuando los médicos dicen, esto está bien, tenés que hacerlo, no hay que decir, no, yo no lo hago, hay que hacerlo, porque por más que tengas 80 y pico de años, no sabes cuántos años más tenés de vida por delante y además es fundamental poder hacer esos cambios, ¿no? Eso quería decir nada Claro, más. Eh, sí, y está bueno porque le agradezco esta acotación porque es lo que me pasa todos los días en el consultorio. O sea, Claro, por eso, yo me habíamos, imagino. Quiero habíamos quiero dicho llevarlo a hablar con mi que- mamá. claro, habíamos dicho en una entrevista anterior que tuvimos que no tenemos que ser padres de nuestros padres, eso es Ujú. verdad, pero en algunas decisiones tenemos que ser firmes cuando el médico nos dice acá sí y acá no, y esa es una decisión que tenemos que tomar como hijos y ser firmes porque el futuro de nuestros padres depende de la movilidad sin lugar a dudas. José Manuel, lo que te dice Mariana y lo que acabas de responder me lleva inmediatamente a otra pregunta. Yo tengo la fortuna de, a pesar de ser un tipo bien entrado en años, tengo una actividad deportiva muy intensa. Ha sido así desde chico toda la vida y la verdad es que me alivia de las tensiones diarias del trabajo y muchísimas más cosas. Y desde hace mucho tiempo vengo oyendo hablar de los procesos inflamatorios en el cuerpo y cómo evitarlos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hacemos nosotros, ya desde edades más tempranas, ponele 40, 50, 60, como para empezar a manejarnos, no solamente con una vida deportiva o con una vida más activa si se puede, sino con la alimentación? ¿Cómo hacemos nosotros para desinflamar nuestro cuerpo? Bueno, esa es la pregunta que se hace el mundo realmente y hay una cosa que sí ya sabemos que son evitar las tres sustancias blancas, eso está bien demostrado, que es las harinas. De hecho hay un libro que es un bestseller que se llama Cerebro de Pan porque inflama, es un neurólogo que demostró que las harinas inflaman el cerebro y el cuerpo, por eso se llama Cerebro de Pan porque disminuye el deterioro cognitivo, incluso él demostró que gente con déficit de atención, con problemas de memoria, inclusive de deterioro cognitivo, mejoraban cuando suspendía la harina. Suspender el azúcar. Ahora hay un trabajo nuevo que demostró que no solo el azúcar es el problema, sino que los edulcorantes, porque el cerebro También. interpreta que es dulce, Es nuevo eso, dispara ¿no? una serie de Sí, sustancias, sí, es sí, sí, nuevo. dispara una serie de sustancias que terminan inhibiendo la hormona de crecimiento, que es la única hormona que tenemos para no envejecer. Esa es la segunda sustancia que envejece. Y la tercera y muy, muy La importante sal. e innegociable es la sal. La sal es un gran, gran envejecedor y le cuento un trabajo científico Mm, súper fácil que se yo hizo. tengo un problema. Durante 20 años siguieron a los pacientes telefónicamente, le preguntaron cuántas veces en el día hacían el movimiento del salero. Solamente esa pregunta le hicieron, Terrible. lo hicieron durante 20 años. El grupo de pacientes que hizo más de 2 veces el movimiento del salero en la mesa tuvo 40% más de infarto, ACV y demencia. Uy, Wow. estoy en el horno. Es un mito popular. ¿Hay alguna evidencia científica de que la alimentación, por ejemplo, con sustancias como la cúrcuma,
se ha recomendado mucho como sustancias como cúrcuma y demás tengan algún efecto antiinflamatorio. Bueno, justo, viste una tecla, la cúrcuma es algo que yo hago medicina basada en la evidencia, así que me cuesta hablar de esto porque no hay tanta evidencia. Pero yo te digo esto, que es controversial. La cúrcuma tiene más trabajos demostrados que el magnesio. Mirá. Ah, sí. Claro. Ah, pero eso es todo un Sí. dato. El magnesio, Sí, sí. el magnesio, ¿qué onda? ¿No? Y hay 400 formas de dar magnesio y no hay trabajos serios, consolidados que digan que sirva el magnesio. Pero la cúrcuma sí tiene más trabajos Mirá qué claros, sobre todo para dolor articular, por ejemplo. Es un buen desinflamador articular en algunos trabajos. Hay una base de datos que se llama Cochrane, que es la mejor base de datos del mundo, y sobre magnesio no hay nada serio. Sin embargo, tengo que reconocer que los pacientes que toman magnesio se sienten mejor, y ahí está el problema de la medicina. El efecto placebo puede durar hasta Claro, 8 meses, claro. y el magnesio probablemente a un paciente, me ha pasado, lo haga tomar determinaciones saludables, por ejemplo, salir a correr, igual que los polivitamínicos. Entonces, tal vez el magnesio es un disparador cognitivo, Sin duda. con placebo, y hace que él tome buenas conductas, pero trabajos científicos serios no hemos encontrado aún. Tampoco el colágeno, otro problema que tenemos. Ahora ya me tengo que ir al servicio informativo, pero el dato que da sobre cúrcuma es realmente notable, porque uno escucha hablar mucho, sobre todo en ámbitos deportivos, que técnicamente, entre comillas, son saludables o algo por el estilo. Se habla mucho de la cúrcuma, de sus usos y de sus beneficios, pero no sabía que tiene más propiedades demostradas a través de trabajos, por ejemplo, que el bendito magnesio que te lo recomiendan en todos lados. Sí, sí, claramente, cúrcuma por encima. Sí, una cosa de la cúrcuma interesante que la gente debe saber es que para que se absorba se tiene que consumir con pimienta, si no, no se absorbe la cúrcuma. Ah, Bien. Sí, Muy bien. vos sabés que en España, yo voy muy seguido a España por cuestiones familiares, en España directamente te venden, para farmacias y demás, te venden esa componenda ya junta, ya preparada para hacerla. Sí, Si me preguntás, yo sí, prefiero claramente, agarrar sí, una sí. cucharada de cúrcuma, un poco de ¿La pimienta pones en la comida o te la tomas? cualquiera de las Lo dos que cosas. quieras. No sé, No, doctor, Ok. qué es mejor. La cúrcuma comenzó siendo un condimento, pero para que se active mejor y separado de las comidas Bien. con pimienta, y cacao. El cacao se usa en realidad para sacar lo amargo de la pimienta, sí. y es un gran antioxidante, claramente, el cacao. Y esa combinación de cacao, pimienta y cúrcuma es una buena combinación que yo he probado en pacientes con artrosis severa, justamente porque no tenemos mucho más para darle. Y los analgésicos han demostrado tener muchísimos efectos colaterales. Inclusive hay un trabajo nuevo que demostró que los derivados de, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac, por disminución de la prostaglandina en el cerebro pueden producir insomnio, aparte de hipertensión arterial, que sí ya sabemos. Sí. Así que estamos tratando de usar otros tratamientos alternativos, y la cúrcuma es una buena herramienta. Lo traemos al piso cuando quiera. Sí, claro, Lo doctor, invitamos. cuando quieran. Claro. Porque Con es mucho me parece para hablar Para una seguirla. horita de Sí, todos estos sobre temas. todo por los trabajos de prevención y esto que tiene que ver con el cuerpo, el movimiento, que el movimiento mismo y la actividad deportiva sea antiinflamatoria y todo lo que genera la inflamación en el cuerpo, que en definitiva durante 3 años es lo que termina matando al Papa Francisco, a pesar de que el desenlace después fue otro. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias, un placer. Un placer. Saludo muy cordial. El doctor José Manuel Viudes, gerontólogo y neumonólogo, empezó explicando todo el proceso que llevó a la muerte del Papa, un proceso de 3 años, no es un proceso de 10 días. Un proceso O de inflamatorio. 30 días, Ahí un proceso está. inflamatorio, eso es muy importante. Mirá si el Papa hubiera decidido operarse la rodilla, Claro. mantenerse en peso y seguir en movimiento. Tal vez hoy día no estaríamos hablando de todo esto. Servicio informativo.